¿Alguna vez has tenido una discusión larguísima con alguien que ni siquiera está presente? Pero larguísima, con argumentos, con pruebas, con respuestas brillantes, con ese momento glorioso en el que, por supuesto, tú dices exactamente lo que tenías que decir y te sientes glorioso. Y la otra persona se queda completamente callado, atónito, porque no puede competir con tu nivel de razonamiento. Todo perfecto, todo contundente, todo impecable, como debe ser. Excepto por un pequeño detalle. La conversación ocurrió mientras tú te bañabas, o mientras lavabas los platos, o mientras intentabas dormir a las 2:17 de la madrugada. Y la otra persona estaba tranquilamente viviendo su vida, ignorante de todo. Y tú estabas en el capítulo número 36 de una conversación que quizás nunca sucedió ni sucederá. Hoy vamos a hablar de esas conversaciones, de lo que dijimos, de lo que quisimos decir, de lo que imaginamos que la otra persona respondería y especialmente de aquello que seguimos esperando escuchar y jamás llega. Esto es Notas de Longina. Hay conversaciones que terminan cuando alguien cuelga el teléfono, cuando se cierra una puerta, cuando dejamos de responder los mensajes, cuando cambiamos de tema, cuando decimos, está bien, olvídalo. No importa, después hablamos. Pero una cosa es que la conversación termine afuera y otra muy distinta es que termine dentro de nosotros. Porque afuera quizás tú dijiste, está bien, no te preocupes. Tú sabes, como para no entrar en detalles. Pero entonces por dentro continuaste en tu mente. No, claro, no te preocupes. La que lleva 3 días pensando en esto soy yo. Tú feliz, tranquilo, relajado por allá y yo acá, mortificado. Afuera tú sonreíste. Pero entonces tú adentro organizaste una rueda de prensa para ti solita. Afuera dijiste que no pasaba nada. Y adentro presentaste pruebas, testigos, documentos y alegatos finales y todo. Y esto no sucede porque estemos locos, que seamos dramáticos, que andemos por la vida exagerando absolutamente todo. A veces la mente repite una conversación porque todavía tú estás intentando conseguir algo de esa conversación. Puede ser una explicación, una disculpa, tener el reconocimiento sobre algo, una respuesta sobre algo, de pronto un cierre, una despedida. Que hay veces que queda así como que no te dicen nada y tú como que, ajá, ¿qué pasó? De pronto es permiso, la certeza de algo o la sensación de haber sido comprendidos, entendidos. El problema no es que la conversación aparezca. El problema comienza cuando olvidamos que se trata de una conversación mental y empezamos a vivir, a sentir o decidir como si todo lo que nosotros nos imaginamos hubiera ocurrido realmente. Te voy a dar un par de ejemplos. Ejemplo número 1. Un mensaje sin respuesta. Entonces tú te imaginas que tú le mandas un mensajito, un WhatsApp a alguien, ¿verdad? Y le pones, hola, ¿podemos hablar cuando tengas tiempo? Y la persona de pronto no responde. Y pasan los minutos, ni nada, ni siquiera se conecta. A los 40 minutos, ¿verdad? Ya tu mente ya se creó toda una película completa. Seguro está ocupado. Seguramente está molesto. Seguramente se molestó porque yo el martes dije tal cosa y a lo mejor lo tomó mal. Seguramente se molestó porque es que yo sabía que mi respuesta había sonado mal, que había sonado como fuerte. Cuando responda seguramente va a decir que necesita distancia, seguramente va a terminar conmigo, seguramente, o a lo mejor no me responde. Y entonces uno empieza ahí, en la maraña de cosas, ¿no? Y en menos de una hora, ya tú te imaginaste una discusión completa, una ruptura. Te imaginaste cómo te iban a responder, te imaginas que te iban a dejar sin respuesta, te imaginas cómo tú vas a actuar, cómo tú te vas a defender, te imaginas cómo te vas a despedir, te imaginas incluso hasta la canción que tú vas a publicar en esa historia lanzándole la pullita para que entienda que tú estás dolido o que ya lo superaste, que ya te sientes mejor, que estás muy bien sin esa persona. Y entonces al ratico te llega la respuesta de la persona y dice, perdona, es que estaba en una reunión. Sí, dime. Y entonces toda esa película que te ocurrió en tu mente se desinfla
Una película que te armaste sin tener la información completa, sino netamente partiendo de toda tu imaginación hiperactiva que tienes allí. Tú sentiste una emoción real, sentiste un cansancio real, tu cuerpo se tensionó de forma real, pero resulta que todo eso ocurrió por algo que te imaginaste, por algo que no era verdad. ¿Ok? Entonces, por eso es que es muy importante aprender a separar las cosas. Y como yo siempre lo he dicho, antes de continuar, voy a hacer un paréntesis en esto. El énfasis de los mensajes que uno lee, los pone uno. Tú no puedes tener la certeza de que una persona te dijo un ok y de qué estado te dijo ese ok. Porque si tú estás muy chévere con una persona, te dice ok y tú tranquila. Pero si hay una tensión, si está pasando algo y te dice ok, tú ese ok tú lo vas a sentir como lo peor del mundo. Así que claritos con eso. El énfasis de los mensajes que uno lee los pone uno, no la otra persona. Ahora, volviendo al tema. Es importante aprender a separar las cosas que nosotros estamos aquí maquinando en nuestra mente. Una cosa es los datos reales, lo que tú conoces, lo que de verdad sabes. Otra muy distinta es lo que tú te estás imaginando en tu mente. Y otra totalmente distinta es cosas que tú nada más vas a tener la certeza si ocurren o si lo hablas con esa persona. ¿Ok? No para decirnos estás inventando tonterías, no. Sino para preguntarnos, ¿qué sé realmente y qué parte estoy llenando? Porque todavía yo no tengo una respuesta clara. ¿Ok? Cosa es que estas tres cosas nos llevan a tener una conversación de tres partes en nuestra mente. Lo triste o lo peor de todo es que las tres conversaciones ocurren al mismo tiempo en la mente y por eso es que ante semejante situación todo lo convertimos en un caos o en una película que es que ni Hollywood. Netflix estaría feliz de contratarnos con esa imaginación que tenemos cuando alguien no nos responde un mensaje. ¿Ok? Entonces estas tres conversaciones, como ya dije, ocurren al mismo tiempo. Es lo que yo digo, ¿verdad? Qué es lo que quisiera explicar, lo que sigo defendiendo, lo que no dije, lo que repetiría si tuviera una oportunidad. La segunda capa es, o la segunda conversación que también está allí paralelamente es lo que imagino que la otra persona responde, que no necesariamente es lo que respondió, no necesariamente es lo que piensa, sino lo que tu cabeza, o sea, mi cabeza como tal, coloca en su voz. Y la tercera es lo que yo realmente quisiera escuchar. Sucede. Esto suele ser la parte escondida. Entonces, recapitulando. Una cosa es, o la primera conversación que está allí es lo que yo digo, lo que imagino que la otra persona responde y lo que realmente quisiera escuchar. Pero ¿qué pasa? Por lo menos en la segunda parte de la conversación, lo que yo imagino que la otra persona responde es porque yo tengo una percepción de esa persona, ¿verdad? En la que esa persona de pronto tiene esta personalidad de este estilo, entonces jamás en la vida me pediría jamás me pediría. Ok, entonces tú te imaginas todo tu escenario, toda tu vaina allí y tú dices, ok, seguramente nunca me va a pedir. Entonces tú te repites la conversación, te la repites porque es que no, esa persona nunca me va a pedir disculpas. Porque es que esa persona tiene una personalidad así, nunca lo va a hacer. Entonces tú estás todos los días repitiéndote y nunca piensas en un escenario distinto. Y tú lo que realmente quieres escuchar es, perdón, sí, me equivoqué, ¿verdad? Esa suele ser la parte como más escondida, porque muchas veces pensamos que queremos seguir discutiendo, pero debajo de toda esa discusión, lo que realmente nosotros queremos escuchar es, te entiendo, yo entiendo porque a ti te dolió eso que yo hice. Tú sí me importas. Lo que pasó no fue tu culpa, fue mía. Perdóname. Yo estoy orgulloso de ti. No, tranquila, tú no tienes que demostrarme nada. O tranquila, tú puedes tomar esa decisión. O la que todos queremos escuchar, es que yo también te extraño. Otra, sé que no estabas pidiendo demasiado, que ese es otro tema que dejaremos para otro podcast. Y cuando reconocemos eso, entonces la conversación cambia. Quizás no se trata solamente de tener la razón. Quizás estamos buscando ese reconocimiento que a nosotros a la vez estamos frenando porque estamos imaginando que la persona jamás va a llegar a ese tipo de reconocimiento. Pero en el fondo es lo que queremos. Entonces quizás nosotros no estamos enseñando una respuesta como tal, sino que estamos esperando una reparación, sentirnos mejor.
Y por eso repetimos una y otra vez esa conversación que surge allí o ese escenario que surge allí por el simple hecho de que mandamos un mensaje y no nos lo respondieron a tiempo. Te voy a dar el ejemplo número 2. Una conversación que tienes contigo misma, con una versión de ti. De pronto del pasado. No todas esas conversaciones son como con otra persona, ¿ok? Son contigo misma. Entonces, tú te imaginas que estás pensando en una decisión que tomaste hace varios años. Y dentro de tu cabeza tú dices, es que yo debí haberlo hecho diferente. Y entonces hay otra voz dentro de tu cabeza que te dice, sí, si hubieras sido más inteligente, no habrías perdido tanto tiempo. Y entonces tú contestas, te autocontestas, que digo yo. No, pero es que yo no sabía o no tenía la información que tengo ahora. Y la otra voz te insiste, pero es que tú debiste haberte dado cuenta. Esa conversación puede repetirse durante años. La escena cambia, las palabras cambian, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo pude permitir que esto ocurriera? Ahora imagina que detienes el diálogo y preguntas, ¿qué quisiera escuchar realmente? Entonces quizás aparece que tomaste una decisión con la información que tenías, no podías conocer el resultado, sobreviviste como pudiste, puedes aprender sin condenarte para siempre. Claro, eso no va a borrar las consecuencias. No convierta automáticamente una mala decisión en una buena decisión. Es que el pasado ya no lo puedes cambiar. Pero permite reconocer que tal vez llevas años utilizando el pensamiento como un juicio que nunca termina. Te sigues culpando mentalmente por esa decisión que tomaste en el pasado. Y por eso esa conversación o ese escenario vuelve y se repite en tu mente y no terminas de superarlo. Y ningún juicio termina si la misma persona es la acusadora, la testigo, la jueza y la condenada todo al mismo tiempo. ¿Por qué no debemos dejarnos arrastrar? No se trata de impedir que aparezcan esas conversaciones en nuestra mente. O sea, no vamos a ponerle una multa a la mente cada vez que se imagina una respuesta. La mente ensaya, anticipa, trata a su manera de protegernos, busca entender eso que no quedó claro y entonces ahí es donde nacen los famosos sobrepensadores. Me incluyo en eso. Pero debemos observarla, porque una conversación mental puede comenzar a dirigir toda nuestra conducta. Podemos enfadarnos con una persona por una respuesta o por una acción que nunca tuvo. Podemos alejarnos de personas porque nosotros nos imaginamos que no somos importantes, una autopercepción. Y como yo tengo esa percepción de mí, entonces yo me imagino que todo el mundo piensa igual. Y entonces, ¿cómo nos protegemos? Alejándonos. Podemos entrar a una conversación real ya preparados para defendernos a la defensiva. Podemos contestar con dureza a una amenaza que únicamente existe en nuestra cabeza. Podemos perder horas ensayando una explicación perfecta y también podemos quedarnos esperando que otra persona diga exactamente aquello que necesitamos escuchar para poder avanzar. Pero hay algo incómodo que debemos reconocer. A veces la otra persona no tiene esa respuesta. A veces no sabe darla. A veces no quiere darla. A veces ni siquiera está. A veces, aunque lo diga, no produce dentro de nosotros el cierre perfecto que habíamos imaginado. Es más, muchas veces esa persona ni pendiente de que tú tienes todo ese dilema mental. Esa persona está viviendo su vida y tú mortificada de gratis. Por eso la pregunta no puede ser solamente ¿qué debería decir la otra persona? Lo que realmente necesitamos preguntarnos es ¿qué parte de esa conversación me pertenece a mí? ¿Qué es lo que yo necesito reconocer? ¿Qué es lo que yo necesito decirme? ¿Qué pregunta puedo dejar abierta que no puedo saber todavía? ¿Qué estoy intentando conseguir cada vez que vuelvo a ese diálogo? La pregunta incómoda de hoy para ti es: ¿cuántas veces has respondido emocionalmente a una conversación que todavía no ha ocurrido? ¿Cuántas veces has respondido emocionalmente a una conversación que todavía no ha ocurrido?
¿Por qué te dejo esta pregunta? Porque muchas veces en nuestra propia película mental tenemos ahí una conversación, nos creamos todo un escenario y entonces de forma emocional, cuando nos toca enfrentarnos o lidiar con esa persona en vivo y directo, ya tenemos una percepción armada. Esa conversación que tú tuviste mentalmente ya te creó toda una dinámica y conforme a esa dinámica, conforme a esas creencias que tú tienes, tú actúas delante de esa persona o de esa situación. ¿Ok? Esta pregunta no es para culparte, no es para decirte que tú estás exagerando, sino para que tú observes cuánto de ese espacio que está ocupando en tu mente es real y cuánto es lo que tú estás imaginando. Y ahora te voy a dejar una pregunta, un plus. Cuando vuelves a conversación una y otra vez en tu mente, ¿qué estás esperando escuchar realmente? Quizás esa respuesta muestre mucho más que todos los argumentos que tú has ensayado. Te voy a dejar acá un pequeño tips para cuando esa conversación vuelva, porque va a volver, porque de pronto vas a estar cocinando y la conversación va a volver, ¿ok? Cuando escuches una canción, cuando veas su nombre, cuando recuerdes una frase, un fragmento de algo que pasó, cuando te acuestes y no puedas dormir, la conversación va a volver. Entonces, tú no necesitas pelear con ese pensamiento como tal. Pues tú puedes decirte, esta conversación, ya yo le escribí una página. Y de esa manera tú llegas y como que le pones un poquito de freno a ese pensamiento. O sea, no es para bloquearlo, sino para no empezar desde cero otra vez, de volver a darle vueltas a lo mismo, porque ya cuando tú lo dejas establecido, escrito, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que verdaderamente pasó, esto es lo que yo me imagino, hay como un poquito más de claridad, ¿ok? Porque cuando escribimos una conversación ya no tenemos que sostener todas esas versiones al mismo tiempo en la cabeza. Hay conversaciones que necesitan ocurrir afuera, pero hay otras que necesitan tiempo. Hay unas conversaciones que requieren un límite, pero hay otras que necesitan una pregunta directa. Algunas solo necesitan llegar al papel. No todo lo que escribes tiene que convertirse en un mensaje. No todo lo que imaginas es una señal. Y no todo silencio contiene la respuesta que temes. Y no todas las conversaciones mentales necesitan continuar hasta encontrar un final perfecto. A veces necesitan una pausa, una página, una pregunta honesta. ¿Qué estoy buscando realmente cada vez que esta conversación vuelve a mi cabeza? Escríbelo. No para que ganes la conversación, no para demostrar tu punto, no para encontrar unas palabras más inteligentes. Escríbelo para poder escucharte. Este fue el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima nota de Longina y recuerda que no necesitas tener la conversación afuera para escuchar lo que está pasando dentro de ti. Yo te pongo las preguntas y tú pones tu verdad. Chao, chao.